muchas gracias por la presentación. Pues sí, aquí desde Colombia, con mucho gusto hacerles esta presentación, sin antes agradecerles a Coltel Latinoamérica por la invitación a estos seminarios tan importantes en su 15º Scholarly Forum. Me parece muy importante que esta marca tan importante se tome el tiempo y la dedicación de hacer estos encuentros académicos para todos los odontólogos. Pues en este momento traigo esta presentación que siempre ha creado algo de inquietud de mi parte, ya que el trabajo o el manejo multidisciplinario de los pacientes hacen que uno interactúe más frecuentemente con otras especialidades. Entonces también agradecerle a todo el público presente por tomarse algo de su tiempo en la mañana de hoy para compartir conocimientos. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la presentación. El tema de hoy, como ya lo mencionaste, es supervivencia del diente tratado endodónticamente. Este es un tema que es muy controversial porque a través del tiempo se ha visto que hay muchos criterios variados con respecto a cómo puede dársele un pronóstico a un diente tratado endodónticamente en el tiempo, a largo término. Entonces, sin antes, pues vamos a empezar de una vez. Estamos transmitiendo desde Bogotá. Esta es mi ciudad natal, donde vivo. Es una ciudad muy linda, muy grande. Esta es la zona céntrica de Bogotá, en la cual se representa por varias edificaciones ya tradicionales, como la Torre Colpatria, la Plaza de Toros Santa María, el Planetario, y tenemos diferentes torres que han sido construidas a través del tiempo y que ya son, digamos, imágenes representativas de la ciudad de Bogotá. Esta es la zona céntrica, la zona más, digamos, más concurrida por todos los bogotanos, y desde aquí estamos transmitiendo para toda Latinoamérica. Estas fotos ya son de una zona más exclusiva, más, digamos, más hacia el norte de Bogotá, donde contrasta con lo que acabamos de ver. Vimos la metrópoli, las edificaciones altas, y esta zona ya es una zona que se llama la localidad de Usaquén. Es un barrio al norte de Bogotá donde se localiza la Universidad Fundación Universitaria Cieo Uniceo. Esta universidad pues llevamos trabajando con ella bastantes años, vinculado como docente, hoy en día como director de programa de posgrado. Y esta zona de Bogotá es muy linda para todo turista que quiera venir a Bogotá. Pueden preguntar por la zona de Usaquén para compartir con las personas que quieran zonas de restaurantes, de restaurantes y de cocina internacional que nos permiten pues, degustar y tener variedad en la alimentación en Bogotá. Como les decía, Uniceo se encuentra en esta localidad y les voy a mostrar un videíto pequeño de lo que es Uniceo. Uniceo se caracteriza porque es una institución de educación superior que tiene como característica formar a los especialistas en odontología, es decir, que en este momento solamente forma especialistas en las diferentes áreas odontológicas, caracterizándose básicamente por una constante búsqueda del conocimiento a través de la investigación y de la educación continua como lo vemos actualmente. Esa es la forma como nos relacionamos nosotros hoy en día con nuestros egresados, a través de la educación continua y con nuestros estudiantes a través de una relación de colegaje y de respeto bastante alto, en el cual las instalaciones físicas y lo que contamos como infraestructura y tecnología pues han permitido que Uniceo sea una universidad reconocida en Colombia a nivel de especialidades odontológicas. Su target de hoy en día son las especialidades y se está abriendo un campo en las carreras técnicas asociadas o vinculadas con la salud oral. Aquí vemos algunas imágenes de lo que son laboratorios, de lo que son la parte clínica y preclínicas en la que los estudiantes pues, de una forma muy cómoda y agradable siguen sus estudios. Y básicamente es un ámbito, un contexto universitario de amabilidad, cordialidad y de mucho conocimiento. Esa es nuestra universidad para todos. Bienvenidos a cualquier grupo académico, universitario, que quieran de pronto hacer algo de intercambio estudiantil o docente.
Este otro espacio también lo utilizo para invitarlos cordialmente a través de la Asociación Colombiana de Endodoncia a nuestro Congreso Internacional que va a ser realizado en Santa Marta en este año, en los días septiembre 28 a 30, en donde Coltene como marca y como corporación es uno de los sponsors más importantes de este evento. Entonces a todos invitarlos para que asistan y puedan compartir con nosotros esta experiencia de conocimiento y también de esparcimiento. Bueno, para empezar quiero comentarles que dentro de las situaciones más habituales que tenemos en nuestra consulta diaria es que de pronto nos ponemos en un momento de indecisiones con respecto a qué podemos hacer por un diente que tenga algún cierto compromiso estructural y que tengamos dudas referentes a su pronóstico. Aquí encontramos una decisión en la cual podemos tomar dos caminos. Una es la exodoncia y otra es preservar. Dependiendo de cada decisión que tomemos, lógicamente a criterio de cada profesional, podemos encontrar que los tratamientos de hoy en día para un proceso de exodoncia, pues lógicamente es el implante dental, el cual pues ha sido un tratamiento que en sus inicios fue muy comparado, fue correlacionado con la parte endodóntica y sabemos hoy en día, y ya ha sido descrito en muchos artículos y en muchos libros, en los cuales los fines de la implantología son totalmente diferentes a la parte endodóntica y protésica. Entonces no hay puntos de comparación, pero sin embargo siguen saliendo estudios comparando predecibilidad o pronóstico de la parte implantológica versus la parte endodóntica y restaurativa. Esta imagen la traigo porque siempre tenemos esa situación en la cual podemos dudar de cuál es el camino de mejor proyección o de mejor predicción para el paciente y pues lógicamente ofrecerle a ellos un resultado final de tratamiento tanto estético como funcional y que sea garantizable en el tiempo. Entonces aquí tenemos los procesos de rehabilitación sobre implantes cuando se pierden estos dientes y tenemos los procesos ya de lo que debemos hacer del diente tratado endodónticamente y cómo podemos restaurarlos de una forma adecuada para que tengan un pronóstico más adecuado o una supervivencia como es el tema de nuestra charla de hoy. Aquí es donde se enciende lógicamente un término que se viene utilizando desde el año aproximadamente 2004 en el ámbito endodóntico y es hablar de supervivencia. ¿Por qué razón? Porque resulta que todas las investigaciones que se están haciendo sobre implantología versus endodoncia manejaban el término de la parte implantológica como supervivencia y en la parte endodóntica como éxito o fracaso, era más radical. Entonces, lógicamente habían parámetros clínicos y radiográficos en los cuales digamos, los criterios de los evaluadores eran ver que un implante estaba puesto en boca y funcional, es decir, que le permitía al paciente masticar o devolverle algo estético, pero no veían más allá de eso, sino que simplemente estuviera puesto en boca. Mientras que en la parte endodóntica ya hallaban otras razones por las cuales aplicarle una exodoncia a un diente tratado endodónticamente que de pronto no estuviera funcionando para criterio de esos evaluadores. Entonces aquí lo que vamos a ver es los diferentes factores que pueden intervenir en la supervivencia del diente tratado endodónticamente en el tiempo. Los términos y los conceptos que se han venido manejando en la literatura actual nos hablan de supervivencia, entonces quiero aclarar un poquito cómo debe ser tomado en cuenta este término de supervivencia. Básicamente es como lo leemos acá, es cómo sobrevive después de un determinado suceso. Cuando un diente es comprometido endodónticamente, a partir de eso ya cambian muchos aspectos funcionales del tejido dental y también depende mucho de lo que quede de diente para tenerlo en cuenta en un proceso protésico. También se puede derivar que cómo se mantienen condiciones diferentes a las originales y estas condiciones pueden ser de dos formas, pueden ser adversas o limitadas. Hablamos de condiciones adversas cuando el proceso complementario a la endodoncia no es bien llevado o no es llevado a cabo de la forma más ideal para generar lógicamente una supervivencia más alta. O limitadas porque tenemos en cuenta también
que no todo tratamiento, o sea, se plantean tratamientos ideales, pero no todos terminan siendo ideales. El otro término que tenemos es el pronóstico. El pronóstico ya está determinado por un juicio que dictamina el profesional odontólogo, ¿cierto? Y lo va a hacer con respecto a la enfermedad en curso. En este caso, vamos a hablar de la duración y la curación de una enfermedad, cómo se puede dar de acuerdo al criterio y la experiencia del profesional. Y estamos haciendo básicamente una predicción. Entonces ahí hablamos de previsibilidad o predictibilidad. Este es otro término que también se usa muy frecuentemente hoy en día en la literatura, que reúne un poquito de los dos, tanto de supervivencia como pronóstico, y es básicamente entender que es la cualidad para saber de forma anticipada qué puede suceder ante determinadas circunstancias en un tratamiento. Entonces, teniendo un poquito claro estos conceptos, porque normalmente en endodoncia los términos eran éxito o fracaso, funciona o no funciona, sí o no. Entonces era muy radical y hoy en día está cambiando un poquito y ya el panorama con respecto a los implantes se ha visto de forma diferente, como lo vamos a ver más adelante. Normalmente en la literatura encontramos reportados unos porcentajes muy altos de predecibilidad y confiabilidad de los tratamientos endodónticos, pero sabemos que estas predicciones o estas tasas de éxito van a depender muy seguramente de muchos factores que no están relacionados directamente con el tratamiento de endodoncia como tal, sino tratamientos complementarios a ese diente que ha sido tratado endodónticamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que los casos que mayor pronóstico negativo tenemos en endodoncia básicamente son la pérdida de estructura significativa. ¿Esto qué pasa? Resulta que llegan muchos tejidos dentales ya muy deteriorados a los cuales se les quiere salvar desde un punto de vista protésico, pero de entrada ya vienen comprometidos. Al venir comprometidos, lógicamente, el tratamiento endodóntico hace su parte como tratamiento base de la parte restaurativa, pero siempre se cataloga un fracaso el diente tratado endodónticamente cuando se rehabilita de una forma inadecuada o se rehabilita sobre una estructura que no genera confianza para esa rehabilitación. Por consiguiente, pues los datos que nos dan de registro es un fracaso endodóntico. La periodontitis avanzada es otro caso importante a tener en cuenta. Por esto yo siempre invito a que se hagan siempre diagnósticos y pronósticos protésicos y periodontales previamente a los diagnósticos endodónticos. Entonces tenemos que estas periodontitis avanzadas pues lógicamente no solamente comprometen la parte endodóntica por las vías de comunicación que tenemos a nivel del ligamento periodontal, sino también por el grado de movilidad y pérdida de soporte en la estructura dental. Por consiguiente tienden a perderse dientes tratados endodónticamente con compromisos periodontales. Y la otra parte también es estructural, en la cual encontramos fracturas dentales o fisuras dentales que no han sido identificadas plenamente antes de un tratamiento endodóntico. Muchas veces hacemos tratamientos, pasamos por desapercibido estas condiciones estructurales, se hace el tratamiento y no se logra mantener en boca porque la sintomatología y los procesos inflamatorios en el paciente no dan para que se diga que el tratamiento funcionó. Cuando se hace la exodoncia es que se da cuenta, o si se hace una cirugía exploratoria, se da cuenta el profesional de lo que realmente estaba pasando con ese diente tratado endodónticamente. Entonces los términos que tenemos hoy en día, desde el año 2004, se habla de retención funcional. Esta retención funcional es un sinónimo de la supervivencia, la cual tenemos que, digamos, acoplarnos un poquito a esa terminología para empezar a hablar de predecibilidad endodóntica con manejo protésico posterior. ¿Qué hace que haya una influencia negativa o positiva en el tratamiento endodóntico? Desde hace muchos años, hay un autor que es Strindberg, que desde el año 1956 ya se hablaba de las condiciones previas al tratamiento y predictivas para saber si un diente que iba a ser tratado endodónticamente funcionaba o no. Entonces, digamos que la curiosidad de este autor ha hecho poner en conocimiento y se ha difundido, pero realmente esa difusión no ha sido de pronto muy clara para muchos profesionales. Sin embargo, se sigue de acuerdo a la escuela en que hemos sido formados, se puede determinar diferentes procesos protésicos para estos dientes que han sido tratados endodónticamente.
Dentro de los reportes de tasas de éxito en endodoncia, nosotros vamos a tener que evaluar esos estudios porque miren el rango de tasa de éxito tan amplio que tenemos hoy en día en la literatura. Estamos hablando entre un 56% y un 98%. Hay un rango muy amplio que nos dice que algo no está bien. Muy seguramente los diferentes criterios como tenemos acá para la medida de resultados es una posibilidad que hace que de pronto no sean tan homogéneos esos resultados con respecto a la tasa de éxito. El tipo de diente estudiado también, sabemos que la proporción de dientes de un tipo determinado en estudio, sabemos que hay estructuras dentales mucho más susceptibles a fractura que otras, también dependiendo del remanente dental como le hemos hablado, y pues todo este tipo de situaciones clínicas no se reportan en los estudios, simplemente se menciona diente anterior, premolar o diente posterior molar y para de contar, no se describe exactamente la proporción de tejido sano remanente con respecto al perdido. Tenemos también de la duración de periodo, también hay un rango amplio entre los periodos de estudio de estos estudios. Normalmente son estudios de tipo retrospectivo o prospectivo. Y digamos que los de más amplio rango son a 12 años, 10 a 12 años, y los más cortos han sido de 2 años. Inclusive revisé y hay estudios de un solo año, los cuales no son muy dicientes o muy concluyentes con respecto a este tema. La distribución de diagnósticos preoperatorios también es importante. Los registros de esos diagnósticos preoperatorios no se guardan adecuadamente y lógicamente no se reportan. Cómo llegó el paciente desde el punto de vista endodóntico, periodontal y protésico. La variabilidad entre operadores y la variabilidad entre evaluadores. La mayoría de estudios, a pesar de que tienen una rigidez metodológica adecuada, digámoslo así que puede tener sus falencias o sus sesgos porque los operadores normalmente son estudiantes o de pregrado o estudiantes de posgrado, ¿sí? No se evalúa personas con amplia experiencia en ningún estudio. Si los hay, pueden ser reportes clínicos o de casos clínicos, pero no de estudios de esta magnitud en tamaños de muestra y tiempo de evaluación. Y lo mismo la parte de los evaluadores, tanto de operadores como de evaluadores juega el rol subjetivo de cada uno de ellos, en los cuales puede darnos también distintas percepciones con respecto a la apreciación del resultado de un tratamiento. Los factores asociados al tratamiento endodóntico es otro de los que se han evaluado, pero se han juzgado de una forma diferente porque los evaluadores normalmente ven el fracaso endodóntico como una causal de pérdida dental, como lo vamos a ver en algunos estudios. Este es un cuadro que me parece muy importante para este tema. Esto lo podemos encontrar en el libro Endodontic Prognosis, en el cual nos muestran los diferentes tiempos en que puede estar implícito esos factores que convienen o no convienen con respecto a la preservación del diente tratado endodónticamente. Dentro de los factores preoperatorios tenemos el diagnóstico pulpar y el diagnóstico periapical. Es muy diferente el pronóstico de un diente con una pulpa vital, ¿cierto?, no infectada, al diagnóstico de una pulpa necrótica e infectada. Esto genera normalmente que cada conector de estos le vamos a poner un signo más, es decir, que se suma cada vez más elementos o factores que van a influir sobre el resultado final de la preservación de estos dientes tratados endodónticamente. Entonces tenemos que el diagnóstico periapical, podemos tener lesiones radiolúcidas a nivel perirradicular, en la cual va a tener un contexto que de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al tiempo de evolución, pues hace que sea, digamos así, vaya a afectar el resultado de un tratamiento en el tiempo. De igual forma, yo siempre he hablado que los tipos de reabsorción o resorción radicular que se presentan están asociados a las lesiones periapicales o perirradiculares en mayor o menor grado, es decir, siempre vamos a encontrar zonas de resorción. Si hiciéramos un análisis histológico o microscópico de las superficies de los dientes que tienen lesión, vamos a encontrar siempre esta patología también, la patología resortiva, y lógicamente obedece a una condición inflamatoria permanente, que también hace que lógicamente se pueda alterar el resultado final de predecibilidad de los dientes tratados endodónticamente. Dentro de los factores intraoperatorios tenemos, mencionan en el libro el nivel de instrumentación, es lógico.
si el conducto es negociable y si logramos el trayecto completo del conducto, la longitud de trabajo adecuada y una perfecta instrumentación y desinfección del espacio endodóntico, pues vamos a lograr un resultado muy positivo a ese tratamiento. Entonces de aquí deriva que si el conducto inicialmente no es, digamos, muy permeable, que haya una pérdida de ese espacio o un espacio endodóntico disminuido, hace que ese tratamiento en curso pueda verse afectado con respecto al resultado. Aquí hace falta el componente de irrigación, no solamente de instrumentación de obturación, y también el de irrigación. Entonces derivamos de una instrumentación adecuada, una buena irrigación y unas buenas características de obturaciones. Y lógicamente esta calidad de obturación va a hacer que, dependiendo del grado de desinfección y adecuada preparación de forma conservadora e ideal, pues vamos a obtener también un resultado positivo en mayor o menor grado de acuerdo a lo que el profesional obtenga de su tratamiento. Y dentro de esas situaciones intraoperatorias, algo que sí varía de origen endodóntico el pronóstico de estos dientes es los accidentes generados en los procedimientos. Tenemos pues lógicamente lo que conocemos como las perforaciones, las variaciones anatómicas como los escalones, perforaciones de los forámenes. Hay situaciones que realmente son bien complejas de tratar una vez se hayan generado esa alteración estructural. Entonces hace también que haya variabilidad en el resultado final. Y teniendo finalmente los factores posoperatorios, la calidad y los tiempos de restauración definitiva. Lo vamos a ver más adelante en un estudio en el cual los tiempos sí juegan un papel importante para que haya más predecibilidad en esos dientes tratados y lógicamente la calidad de esas restauraciones. Entonces los dos juegan un rol muy importante y muchos autores comentan y hacen, digamos, el comentario que una endodoncia no termina hasta que no se hace la restauración definitiva. Y si esa restauración definitiva es de una alta calidad y a tiempo, de acuerdo a la transición entre el tratamiento endodóntico y esa restauración, pues la predecibilidad será altísima de estos dientes. ¿Qué es lo que hace que se generen, se generen problemas a partir de los espacios endodónticos? Básicamente son las infecciones. Eso es, digamos, el tema fundamental del endodoncista, controlar infección que sabemos que está localizada en un sistema de conductos. Eso es lo que lo hace más compleja, ¿cierto? Porque sabemos que no es 1, 2, 3 o 4 conductos, eso es un sistema de conductos, es una red de conductos que al hacerlo realmente de una forma adecuada, pues vamos a lograr muy buenos tratamientos y resultados exitosos. Pero cada caso es diferente y es a lo que normalmente nosotros como endodoncistas nos afrontamos diariamente, y esa es la complejidad de la anatomía de estas estructuras. Y lógicamente también está asociada a una infección, a una respuesta inmunológica generada por una inflamación asociada a la infección. Y tenemos aquí que la infección normalmente está determinada por unos aspectos microambientales. Nosotros sabemos que el espacio endodóntico es un espacio ideal cuando se logra el sustrato y la nutrición de microorganismos. Es el espacio, es el paraíso para las bacterias, yo lo digo de esa forma. Y el aspecto microbiológico tiene que ver con la carga biológica y con el tipo de microorganismos presentes de acuerdo al tiempo en que se haga el análisis microbiológico de esas lesiones. ¿Por qué razón? Porque pueden ser en mayor o menor grado patológicas. Y lógicamente los aspectos inmunológicos no han permitido que la pulpa se defienda solita en ese espacio reducido y encerrado. A nivel periapical se presenta una batalla inicial, pero termina muy seguramente perdiendo esa batalla cuando no hay tratamientos. Entonces la asociación de inflamación con la respuesta inmunológica está muy de la mano, junto con los otros dos aspectos que generan infección en nuestros tratamientos endodónticos. ¿Cuál es la sospecha más usual de una falla endodóntica? Normalmente la persistencia de bacterias, como lo acabé de comentar. Tenemos persistencia de bacterias intraconducto, ¿cierto? A pesar de que se hagan tratamientos, cuando el tratamiento no es adecuado, pues lógicamente hay una sobrevivencia ya de las bacterias y lógicamente en el tiempo pueden quedar remanentes que van a generar problemas a futuro en esa zona perirradicular o lateral de nuestra superficie radicular. También tenemos
de acuerdo a la cronicidad de esas infecciones intraconducto, podemos también tener infecciones extraconductos. Ya se ha demostrado en varios estudios la permanencia y formación de biopelículas en la superficie radicular cercana al foramen del conducto, y esto es lo que hace que haya una persistencia de lesiones. Presencia de lesión periradicular y tamaño. Sabemos también en varios estudios que la presencia de una lesión hace que el pronóstico de estos dientes que van a ser tratados endodónticamente baje un poco en su porcentaje, en su tasa de éxito, y también tiene que ver mucho el tamaño. Sabemos que el tamaño en el tiempo tiene variaciones histopatológicas que lo hacen más resistente a cualquier tratamiento. El caso de los estudios del doctor Nair, que muestran tanto la superficie de placa calcificada en las superficies radiculares, como la formación de los quistes verdaderos o quistes en bahía o en bolsa que se producen a nivel periapical, en el cual pues lógicamente hay condiciones quísticas que ya no son solucionables únicamente con un tratamiento endodóntico. Por consiguiente, de la mano del endodoncista tenemos una segunda oportunidad de resolverle al paciente, y es a través de la cirugía endodóntica. El selle inadecuado del conducto, pues si no hay un buen selle y queda un remanente bacteriano, pues lógicamente va a persistir procesos infecciosos que hacen que el tratamiento endodóntico fracase. El sobrepaso de material de obturación. Finalmente, cuando obturamos un espacio endodóntico y nos sobrepasamos a ese espacio, es decir, invadimos las zonas perirradiculares, estos elementos que pueden ser inicialmente algo irritacionales pueden generar una respuesta antigénica. Entonces funcionan como un antígeno y van a generar también procesos inflamatorios crónicos y de persistencia de lesiones. El inapropiado selle coronal es otra preocupación. Como les decía, los autores hablan de que no se acaba la endodoncia hasta que no se hace una restauración definitiva, adecuada y de calidad. Por consiguiente, la microfiltración o fugas coronales, como llaman algunos autores, hace que estos tratamientos endodónticos no tengan buen pronóstico por la percolación de bacterias hacia la zona apical e intraconducto. Conductos no tratados. Esto es algo que pasa muy frecuentemente, y es que a pesar de que se buscan conductos, vuelvo y hablo de los sistemas de conductos, la variabilidad anatómica intraconducto es bien amplia, y eso hace que nuestro trabajo sea un poquito más complejo. Entonces, la búsqueda de esos conductos, podemos en algún momento omitir conductos. Tenemos conductos, por ejemplo, 3 raíces en premolares, 3 conductos, tenemos 3 raíces en molares superiores, 4 conductos, hasta 5 conductos, molares inferiores también con 4 o 5 conductos. Entonces, el que no conozca esta anatomía normalmente omite esos espacios y pues quedan espacios sin tratar, por consiguiente persistencia de patología periapical de origen endodóntico. La iatrogenia es otro factor que acabamos de mencionar también, que hace que de pronto baje el grado lógicamente de tasa de éxito, porque sí, hay veces que hacemos procedimientos que no logramos una buena permeabilidad y terminamos socavando o desgastando de una forma exagerada estas estructuras dentales, y ya con un pronóstico protésico cada vez menor, por consiguiente la tasa de éxito también disminuye. Y los accidentes, el más frecuente entre los que hacemos endodoncia día a día es la rotura de instrumentos. Ese es un accidente que es muy frecuente, pero es más frecuente en personas que de pronto no se entrenan haciendo lo que se debe hacer de acuerdo y al conocer el instrumento, cómo debe tratarlo uno. Y pues lógicamente también en el contexto del reuso del instrumento hace que pasen este tipo de situaciones que no son muy chéveres para la práctica diaria del endodoncista. Yo hablo siempre también de la posibilidad de que el operatorista, el rehabilitador, tenga implicaciones en la parte endodóntica. Esto es unas imágenes histológicas del libro del Dr. Seltzer. Esta es la Biblia del endodoncista de Dental Pulp, ¿cierto? Es un libro que todo endodoncista conoce, y estas imágenes son muy dicientes. Esta es la superficie dentinal, digamos la capa superficial dentinal, y vemos cómo bacterias están tratando de ingresar a esos espacios de túbulos dentinales, y algunos lo logran, dependiendo del tamaño o peso molecular de esas bacterias, pueden ingresar a esos sitios. A medida que se va profundizando, sabemos que esos túbulos dentinales se amplían y va a ser más fácil el ingreso. Si la bacteria como tal no logra ingresar, los subproductos bacterianos sí logran ingresar.
Algunas bacterias lo logran y ya con eso, los subproductos bacterianos o las mismas bacterias dentro del espacio dentinal, es decir, a nivel de túbulos dentinales, ya están generando una respuesta inmunológica a nivel de pulpa, en la cual se denota con un infiltrado inflamatorio, ¿cierto? En el cual, pues, si no removemos adecuadamente los factores irritacionales de la dentina que estamos preparando para una restauración, bien sea adhesiva, una técnica adhesiva o una técnica indirecta, pues lógicamente esos remanentes bacterianos quedan ahí. Y más aún si quedan quedan espacios muertos entre la restauración y esos espacios de superficie contaminada. Entonces, por eso también digo que hay una implicación endodóntica desde la rehabilitación y la operatoria dental hacia la pulpa. De igual forma pasa también a nivel de conductos. La permeabilidad de los túbulos dentinales hace que haya más dificultad en la limpieza y conformación de los conductos de una forma total, o como dicen algunos autores, la búsqueda de la esterilidad de estos conductos. Dentro de la complejidad de la anatomía a lo cual nos afrontamos los endodoncistas, no solamente va en la anatomía externa de la superficie radicular, la anatomía interna en la cual nos juegan a veces, lógicamente, angustias para obtener resultados favorables a nuestros pacientes, ¿cierto? En este caso están mostrando un molar, normalmente asociado a un 7 inferior, en la cual muestran raíces fusionados, tiene dos raíces, como lo vemos acá, y en una imagen radiográfica se pueden ver dos raíces, con alguna difusión radiográfica a nivel posterior de entre esas dos raíces, pero a veces no se identifica, dependiendo de la técnica de radiografía que hemos tomado. Y vamos a ver en los cortes axiales cómo estas anatomías se varían, y esta es una de las morfologías complejas de tratar en odontología, en endodoncia, perdón. Tenemos unos conductos en C y hay otras variaciones o subclasificaciones de estos conductos en C que hacen que sea muy difícil la preparación, la irrigación o desinfección, y por consiguiente también la obturación de estos conductos. Y como vemos aquí en la porción apical, vemos que no hay un solo foramen, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 forámenes. ¿Cuál es el principal? No sabemos. Eso significa que en la parte apical hay una ramificación de ese conducto en la cual termina en diferentes sitios en la parte apical de estos dientes. Entonces, a esto me refiero yo con la complejidad de la endodoncia, y lógicamente estos espacios son los espacios ideales para las bacterias, cuando ya hay una patología pulpar que genere sustrato y genere las condiciones ideales para proliferación y crecimiento bacteriano. Esta es una imagen del doctor Marco Versiani. Yo creo que ya muchas de las personas, de los endodoncistas sobre todo, conocen esta página. Es el Root Canal Anatomy Project del doctor Marco Versiani, en la cual nos muestran sus estudios de reconstrucción 3D de los espacios pulpares a través de la microtomografía, y pues son muy dicientes esas características anatómicas a las cuales nos afrontamos los endodoncistas. Cuando encontramos lesiones laterales, por ejemplo, ¿cierto? Normalmente está asociado a conductos laterales. Esto lo puede confundir un odontólogo general o inclusive un periodoncista puede confundirlo con una quiste lateral periodontal, y es algo que denota o la falta de experiencia o la falta de clínica del profesional para diagnosticar y saberlo diferenciar de una patología pulpar, de origen pulpar, a una patología de origen periodontal. Entonces, no es ahora decirle, porque sé que hay diferentes especialistas en la charla, en la cual pues es bueno evaluar qué tipo de lesión primaria es, si es endodóntica o periodontal, para darle resolución. Terminan haciendo tratamientos periodontales con recidiva de procesos crónicos infecciosos en el mismo sitio, y terminan haciendo extracciones dentales porque hay persistencia de una lesión aparentemente periodontal, pero es de origen endodóntico. Otros estudios en los cuales nos muestran la diafanización o aclaramiento dental, en la cual también se evidencian las diferentes anatomías y complejidades a nivel del tercio apical, a la cual lógicamente la preparación principal va a ser a través del conducto principal, valga la redundancia, pero va a haber una preparación química y complementaria a los conductos o las ramificaciones a nivel de esos deltas apicales o conductos laterales,
para que pueda fluir elementos de sellamiento como el cemento sellador o algunas técnicas termoplastificables que logren introducir material de relleno como la gutapercha termoplastificada en esos sitios. ¿Cuáles son los factores que influyen para que haya una proliferación y una colonización bacteriana en los espacios endodónticos? Básicamente tenemos elementos químicos de interacción entre los tejidos y las bacterias. Tenemos el pH, sabemos que un sitio contaminado endodóntico o periodontal normalmente tiene características de un pH ácido y también tiene que ver con el potencial de oxidorreducción de esas bacterias con su capacidad de robar electrones a los tejidos y tiene una correlación con el pH, acidificando y generando más distorsión a los tejidos y por consiguiente produciendo las necrosis pulpares y posteriormente afectaciones periapicales o perirradiculares de acuerdo a la profundidad de esa infección. Y también tenemos algo importante y es la permanencia o la nutrición que puedan proporcionar los tejidos vivos o muertos que hayan dentro de los espacios de conducto o de las zonas perirradiculares que se microfiltran a través del foramen a ese espacio contaminado endodóntico. Entonces, ¿qué hace que persista una lesión después de un tratamiento endodóntico? Básicamente, ya lo hablamos, son persistencias bacterianas y esas persistencias bacterianas son derivadas también del sinergismo que hacen esas floras mixtas que hay en la contaminación endodóntica a través de las biopelículas y de otros mecanismos, digamos, de conservación o de supervivencia de las bacterias en las cuales se conocen como etapas latentes, yo también le llamo etapas quiescentes o de quietud. Son etapas en las cuales, haciendo la analogía, es como la hibernación de un oso, en el cual se duermen, no significa que estén muertos, pero se duermen y en el momento que haya una variación en ese microambiente endodóntico o perirradicular, puede hacer que se reactiven. Entonces, digamos, ahí podemos tener el caso de las periodontitis apicales secundarias, en las cuales se reactiva la lesión y vuelve y progresa hacia un pronóstico menos favorable. Estos estudios del doctor Siqueira, amplios estudios que ha hecho el doctor con respecto a la microbiota endodóntica, nos habla que hay más de 500 especies bacterianas a nivel del espacio endodóntico, en la cual las más representativas van de 20 a 30 grupos de especies diferentes a través de un estudio de microbioma central que vendría a ser como el genoma de la microflora endodóntica. Como características importantes es que de qué depende la patogenicidad de estas bacterias, de la composición de especies, la combinación y el sinergismo del cual hablaba, junto con la abundancia relativa, es decir, la carga biológica, qué tanta cantidad de bacterias hay en un espacio endodóntico. Eso es lo que lo hace más patogénica a una colonia bacteriana con respecto a los espacios periapicales o perirradiculares. Entonces, normalmente se caracteriza en una periodontitis apical primaria los microorganismos anaerobios estrictos, mientras que en la secundaria tenemos los anaerobios facultativos. Ya esto ha sido reportado en varios estudios, aunque trabajar con microbiota endodóntica para anaerobios estrictos es bien complejo, es bien conocido que es bien difícil, pero ya se han reportado logros en este campo investigativo. Las interacciones bacterianas también determinan la patogenicidad. Volvemos al campo de los sinergismos. Hay bacterias que se vuelven más patogénicas gracias a otras porque les proporcionan elementos, ustedes saben que comparten inclusive material genético que les genera variabilidad genética y lógicamente mutaciones. Entonces, lógicamente es de una forma muy lenta, pero se puede generar. En endodoncia, ¿qué procuramos? En endodoncia lo que buscamos nosotros es, de lo que hablábamos anteriormente, reducir esa carga microbiológica en el espacio endodóntico y buscamos devolver un estado más normal a las zonas periapicales, es decir, permitir una cicatrización periapical y evitar posteriormente la recolonización bacteriana. Tenemos un caso acá en el cual nos muestran cómo a través de una preparación endodóntica podemos lograr que esta lesión que inicialmente se presentaba, luego de proceder y realizar un tratamiento ideal, logra resolver la lesión y se mantiene en el tiempo de esta forma, con una recuperación ósea perirradicular adecuada,
con la permanencia del diente siendo un tratamiento conservador y siendo un tratamiento ideal para estos casos, y lógicamente pues el paciente sigue en su función y estética de acuerdo a lo que se logre protésicamente. Para esto, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues esta empresa Coltene nos invita a ir un paso adelante y lógicamente especializarnos cada vez más en nuestro campo, y tenemos que valernos o conocer los diferentes elementos con que debemos tratar estos espacios, y debemos prepararnos, entre comillas, para la guerra contra las bacterias, utilizando las herramientas adecuadas o los instrumentos adecuados, junto con los conocimientos y la experiencia que podamos llevar en los años de trabajo que tengamos sobre nuestros pacientes. En la parte de irrigación también esto es lo que se busca, controlar con la ayuda de la preparación y la desinfección, pues lógicamente controlar esos espacios contaminados, devolverle la sanidad más alta y la antisepsia adecuada para que funcionen los tratamientos endodónticos. La triada endodóntica, que todos la conocemos, en la cual nos valemos de sustancias o agentes químicos de irrigación, ¿cierto? Normalmente yo pregunto cuál de estas tres es más importante, y la mayoría de gente que me contesta normalmente habla que las tres. La irrigación, la preparación y el sellamiento endodóntico, las tres van por igual. Entonces aquí es donde en los hands-on y en las diferentes actividades académicas que hacemos, yo les comento la mayoría que la preparación para mí personalmente es la más importante. Sobresale un poquito sobre la irrigación y el sellamiento, porque sin una buena preparación los agentes irrigantes no llegan a los sitios que tienen que llegar, y por consiguiente el sellamiento tampoco. Entonces, si logramos una preparación adecuada, estos dos por consiguiente se van a lograr de la mejor manera. Y pues los agentes químicos que tenemos al día, se sigue utilizando el hipoclorito de sodio a unos porcentajes medianamente altos, entre 5 y 6, el ácido etilendiaminotetracético, el EDTA, líquido para irrigación, y la clorhexidina. La combinación de las tres, lógicamente hay una prudencia entre estos dos para evitar el residuo final de la interacción entre el hipoclorito y la clorhexidina. Entonces, hablando precisamente de los equipos que debemos usar, nosotros debemos estar a la vanguardia y prepararnos para generar idealmente tratamientos predecibles a nivel endodóntico, lograr estas características de tridimensionalidad y de tratamientos exitosos en el tiempo. Para muchos de pronto esto no es tan chévere, para los que no hacen endodoncia de pronto uy, se sobreobturó, se pasó, aquí hubo material que se sobrepasó. Realmente para muchos endodoncistas que hemos sido formados en ciertas escuelas, este tipo de elementos para nosotros es un logro, porque estamos viendo que la permeabilidad de esos espacios muy recónditos de los espacios pulpares han sido sellados o han sido también tratados mediante los efectos químicos de nuestros irrigantes. Valernos de equipos como el ultrasonido, los equipos de diseño totalmente ergonómico como piezas de mano inalámbricas para preparación de conductos, los sistemas de preparación, los diversos sistemas que por ejemplo tiene Coltene al día, totalmente a la vanguardia en investigación y tecnología. El uso del láser hoy en día es algo que el endodoncista debería procurar, porque se ha reportado mucho éxito con respecto a espacios infectados como los conductos a través de la terapia fotodinámica, en la cual pues lógicamente adquirir los equipos y la capacitación de manejo, y pues lógicamente las herramientas mano derecha del endodoncista como un localizador apical y un microscopio. Es lo ideal que debemos tener para podernos afrontar a todas esas variaciones anatómicas y complejidades del espacio endodóntico. Imágenes también de la complejidad, los interconductos que hay, cómo hoy en día se preocupan las casas comerciales por producir elementos que van a ser más acondicionados para nuestros tratamientos, puntas ultrasónicas adecuadas, de calibres adecuados, elementos sónicos que permiten también agitación sobre los irrigantes y mejorar aún más la capacidad de desinfección de los espacios, y en este caso agujas de irrigación con unos calibres adecuados para llegar hasta la zona apical de preparación. Todo con el fin de eliminar estos elementos que pueden o no estar contaminados. Hace mucho tiempo se hablaba de hacer un tope apical a punta de smear layer, ¿cierto? Hoy en día esos conceptos han variado y han cambiado. La permeabilidad de todos esos espacios es lo que necesitamos hacer. Eliminar estos elementos, como ya lo dije, pueden estar contaminados, son húmedos,
y pues bacterias sí va a haber en estos remanentes de preparación. El smear plug, que es lo que se mete dentro de los túbulos dentinales, ¿cierto? Y el smear layer, lo que queda en la superficie de preparación de la dentina a nivel de dentina radicular. Entonces todos estos elementos tenemos que removerlos para lograr una mejor desinfección del espacio. Dentro de las situaciones clínicas que también hacen más complejo y predecible un tratamiento endodóntico son unas condiciones de variación anatómica derivadas posiblemente de traumas o de parafunción del paciente. Normalmente se asocian cambios de color a calcificaciones pulpares casi completas, como este caso vemos este incisivo central, el cual radiográficamente no se ve conducto, comparándolo con el diente contralateral que tiene un conducto amplio y totalmente permeable. Igual también se ve una variación con respecto a la apariencia estética a nivel clínico, cambio de color, y es aquí donde una herramienta que debemos usar nosotros. Se hablaba que la tomografía no es un examen de diagnóstico rutinario para el endodoncista, pero a medida que pasan los años me he dado cuenta que es una herramienta demasiado útil, así sea para un tratamiento endodóntico. Cuando tenemos dudas sobre las radiografías que tomamos iniciales, bien sea en nuestro consultorio o en un centro radiológico, debemos sí, mientras que el paciente colabore en ese aspecto económico de invertir en una tomografía, asegurarnos precisamente de esas anatomías. Si vemos, esta radiografía nos muestra una calcificación completa del espacio pulpar, mientras que esta tomografía nos dice que hay aproximadamente 7 a 8 milímetros de permeabilidad apical. Entonces, aquí es donde también se toman decisiones. ¿Qué podemos hacer con este diente? Si hay sintomatología, nos toca hacer algo, bien sea una cirugía endodóntica o abordar por vía convencional este tratamiento. Y como les estaba comentando, los protocolos de tratamiento de dientes calcificados y bueno, algunos procesos de apoyo han cambiado y lógicamente nos estamos apoyando en la tecnología utilizando software que permiten a través de la tecnología CAD/CAM utilizarlos para lograr tratamientos endodónticos con buenos resultados. Aquí están viendo la superposición de la tomografía con el software para orientar lo que va a ser la elaboración basado en digitalización de una guía estática, ¿cierto? Para lograr acceder a ese espacio. Aquí nos muestran en este artículo cómo lo diseñan a través del software y cómo se obtiene esa guía estática a través de impresoras 3D o a través de algunos elementos por desgaste que logran estas guías usando lógicamente unos elementos que se llaman fundas para utilizar fresas especiales que permitan lógicamente llegar al espacio que necesitamos encontrar. Aquí está mostrando la guía restrictiva o guía estática en la cual está la funda y a través de este orificio vamos a ingresar la fresa piloto que va a permitir llegar hasta la zona del espacio del conducto. Entonces, esto es lo que se logra normalmente, una apertura directa al conducto de acuerdo a las mediciones y a lo que nos arrojó la planeación en el software. Y logramos llegar a esos espacios de conducto de una forma muy conservadora y no como lo hacíamos antes, verificando a través de radiografías en 2 dimensiones, ir bajando utilizando fresas de diamante con tallo largo y pues sin saber para dónde íbamos a coger, si para la izquierda, a la derecha, al frente o atrás. Entonces esa tridimensionalidad se perdía en estas preparaciones y terminamos generando lógicamente circunstancias de diatrogenia que comprometen el caso del diente tratado endodónticamente. Aquí está mostrando en el artículo cómo lograron la permeabilidad a través de ese fresado y cómo lograron acceder al sitio donde se encuentra el conducto a nivel apical. Y finalmente, cómo logran ese sellamiento. Esto es una condición muy chévere para mostrar en casos clínicos y lograr lógicamente el objetivo del tratamiento y resolver si era un paciente con dolor o con inflamación perirradicular. Ese es el mejor tratamiento, conservador y con alta predecibilidad. La segunda alternativa, como les mencioné, sería la cirugía. Si no hay dolor, si no hay inflamación, si no hay sintomatología, pues yo pensaría que hay que preguntarle al paciente qué tan afectado se ve él por los cambios estéticos en su sonrisa y dependiendo de lo que obtengamos en respuesta de él,
pues lo podemos dejar en observación o sí entrar a esta tecnología, la cual también recomiendo capacitarse y ser orientado por las personas que pueden ayudarnos a elaborar tanto la guía como el uso del software para dar mejores resultados en nuestros pacientes. El uso del ultrasonido es otra parte importante porque, como les mencionaba, una de las razones que usualmente tenemos en el fracaso endodóntico es la falta de preparación de espacio de conductos. En este caso están mostrando cómo se logra la ubicación de un cuarto conducto. Normalmente se omite este conducto, ¿cierto?, cuando no lo encontramos, pero yo les podría asegurar que está en más de 87% de la presencia de este conducto. Entonces, cuando vemos un primer molar superior con solo 3 conductos, ahí vamos a tener dudas con respecto a su pronóstico a nivel endodóntico. Muy seguramente se desarrollarán lesiones a nivel apical en esa raíz, o si es confluente con el conducto principal MB1, muy seguramente logramos la preparación y desinfección de este conducto y por consiguiente el no paso de los factores irritacionales de este conducto a este, pues lógicamente mantiene una superficie perirradicular estable y saludable. La ayuda de la tomografía nuevamente, verificar esas anatomías, si se evidencia o no el cuarto conducto, porque también la obsesión por buscarlo podemos generar socavamientos o desgastes innecesarios en esas estructuras dentales. Por eso es que yo comento nuevamente la posibilidad, mientras se pueda y el paciente colabore, una tomografía sería ideal. Tenemos elementos también, como han mencionado, con respecto a las iatrogenias. Se nos fracturan instrumentos dentro de los conductos, cosa que pasa muy frecuentemente. Estamos sometidos a realizar muchos tratamientos de endodoncia y que nos pase una vez en muchas, pues es normal. Pero el intento por sobrepasar, por tratar de remover o eliminar estos elementos hacen que generemos daños estructurales y por consiguiente pues un mal pronóstico para estos dientes. Las perforaciones, que son del día para gente que no tiene mucha experiencia o prácticas generales que hacen endodoncia, les pasa muy frecuentemente que hay un caso en el cual lo sellaron con MTA gris en su tiempo. Lógicamente sabemos que esta pigmentación que produce este material es altísima, entonces ya no se usa a niveles cervicales o no se usa prácticamente ya el MTA gris y lógicamente ya resolvemos la situación que hemos generado, pero el pronóstico a largo plazo de estas estructuras dentales va a verse afectada con el tiempo. Otro aspecto importantísimo, por eso es que yo hablo del pronóstico endodóntico y cómo lo manejamos multidisciplinariamente. Tenemos que la maloclusión es uno de los factores más relevantes para la cicatrización apical. Y normalmente nosotros hacemos endodoncias en dientes, primero que están comprometidos estructuralmente y que tengan un compromiso con respecto a la posición y su relación a la oclusión o máxima intercuspidación que tenemos a nivel de la oclusión o masticación. Entonces aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo, cómo esta maloclusión de este paciente tiene lógicamente una orientación de los ejes longitudinales dentales totalmente variados, en los cuales si trabajamos endodónticamente un diente que tenga una lesión periapical, lo trabajamos endodónticamente, podemos lograr un buen tratamiento endodóntico, pero bajo estas circunstancias, muy seguramente la persistencia de lesiones va a estar al día y lógicamente te van a llamar como endodoncista, mira, la endodoncia que le hiciste al paciente no está funcionando, lleva un año y no ha resuelto la lesión. Todos estos aspectos hay que analizarlos, anotarlos en nuestra historia clínica y lógicamente buscar la manera de resolverlos, ya hacer interconsulta con ortodoncia y mirar la manera de cómo resolver estas condiciones patológicas de oclusión. Con respecto a factores biomecánicos a nivel endodóntico, sabemos que una preparación de cavidad de acceso para endodoncia va a variar en cierto grado la distribución de fuerzas de oclusión y si tenemos una oclusión normal en un paciente, miren en lo que derivan las fuerzas, ¿cierto? Generando un movimiento unidireccional, produciendo apertura de estas paredes remanentes dentales, mientras que si tenemos el diente en buen estado, esa distribución es de diferente forma, es decir, se distribuyen mejor y va a tener menos percances de estructura estos dientes y lograr unos mejores resultados a largo plazo. Esto es lo que encontramos,
¿Qué cantidad de tejido remanente tenemos? ¿Cómo lo vamos a rehabilitar? Si pensamos que una endodoncia bien hecha en esta estructura dental con una resina es suficiente, pensaría que no. Y para eso hay unos parámetros que debemos tener en cuenta con respecto a esas reconstrucciones, y normalmente pasa lo que pasa aquí. Cuando tenemos reconstrucciones bastante amplias, ¿cierto? Como esta cavidad MOD hecha en resina, reconstruida en resina, perdón, en el tiempo va a haber un flejamiento cuspídeo y va a haber lógicamente una carga inadecuada donde la rigidez de la resina y el movimiento del remanente dental hace que se pierda lógicamente las condiciones de adhesión, empieza a haber percolación, microfiltración, puede haber afectación pulpar si el diente está vital, o puede haber contaminación de la endodoncia con el tiempo. Entonces aquí encontramos también trabajos de elementos finitos y de determinar en qué zonas son más afectadas esas cavidades, y normalmente están a nivel cervical, que es donde más estas fuerzas tensionales y compresivas funcionan de forma desfavorable para nuestras estructuras dentales tratadas endodónticamente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que algún profesor algún día me decía, bueno, es importante la cantidad de remanente dental y de dentina, ¿cierto? Y sabemos que la adhesión a dentina es compleja, es altamente compleja. Lograr una adhesión a dentina de forma química adecuada es muy difícil. Y hoy en día pues tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Sabemos que las características químicas y físicas o mecánicas de la dentina están dadas por unas características que son la heterogeneidad. Esto se refiere a los diferentes componentes químicos de la dentina, como son la hidroxiapatita, el colágeno y las proteínas no colágenas, agua, etc. Entonces esos son diferentes elementos que comprenden un tejido y cómo se comporta nuestros materiales de adhesión ante ese tejido tan heterogéneo. La anisotropía es otro aspecto importantísimo. La anisotropía se refiere al comportamiento cuando es sometido un elemento o un tejido a diferentes direcciones de fuerza. Es decir, es diferente que a un diente se le aplique una fuerza vertical, como este caso, la dentina remanente se comporta de una forma a como podemos aplicar una fuerza tangencial, ¿cierto? En la oclusión, por ejemplo, un choque interincisal hace que se comporte una distribución de fuerzas a nivel de la dentina remanente diferente. Entonces la anisotropía ha hecho que, entendamos un poquito más la dentina, pero que la hace más compleja para los objetivos que necesitamos obtener con respecto a la adhesión y a la reconstrucción de sus dientes tratados endodónticamente. Y otra propiedad es la viscoelasticidad. La viscoelasticidad se refiere a que esas condiciones químicas de la dentina nos dan unas características como lo que son las almohadas de hoy en día, que ustedes apoyan la mano sobre esa almohada, se deforma, pero vuelve a su forma original con el tiempo. La dentina no de esa forma, pero sí, guardando las proporciones, tiene esa capacidad de ser resiliente y volver nuevamente a su estado original después de que se ha retirado la fuerza la cual la deformó. Entonces, si vemos, la viscoelasticidad hace que haya un micromovimiento a nivel de dentina, pero cómo se comportan esas estructuras rígidas, tanto los postes, núcleos, como los sistemas adhesivos, no sabemos, o sí lo sabemos, pero es un comportamiento diferente al de la dentina. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el momento de rehabilitar un diente tratado endodónticamente. Estas son imágenes de unos estudios muy interesantes con respecto a la preocupación de muchos rehabilitadores y muchos odontólogos que hablan preocupadamente de la deshidratación del diente tratado endodónticamente. Y aquí están corroborando estudios de los años 90, en los cuales ahorita más adelante les voy a mostrar cómo es el comportamiento a nivel molecular de la dentina, cómo se asocian el colágeno con los túbulos dentinales y a su vez cómo se asocia la parte inorgánica o mineral de la dentina con respecto al agua. Resulta que el agua normalmente a nivel de dentina está más ligada, es decir, asociada a moléculas como el colágeno, la hidroxiapatita, a proteínas no colágenas, mientras que el agua libre que encontramos está prácticamente a nivel de túbulos dentinales.
Lógicamente esa propiedad o la propiocepción que nos da la hidrodinamia que hay a nivel de dentina nos da cierto grado de protección a los dientes que están vitales, mientras que si se hace tratamiento de conducto, esa propiocepción baja en un porcentaje es poco el porcentaje que baja, pero sí se pierde algo esa propiocepción a nivel de pulpa dental. Muchos dirán, pero la propiocepción es del ligamento periodontal. En pulpa también hay fibras, si no recuerdo mal, son las A beta las que son propioceptivas a nivel de la capa odontoblástica, que nos permiten también saber en qué momento reaccionar, abrir la boca para evitar un daño irreversible a la estructura dental. Es un tejido mineralizado que ofrece integridad mecánica a los dientes, es decir, la dentina es el elemento tisular que va a soportar todas esas cargas o fuerzas que se le ejercen al diente, las distribuye, vendría a ser como el amortiguador del diente, y evita daños a nivel del esmalte y a nivel del cemento. Distribuye o disipa las fuerzas, que fue lo que acabé de comentar, confiere protección a la pulpa y comunica el medio interno pulpar al medio externo. Sabemos que hay una comunicación a través de esos túbulos dentinales, y yo les mencionaba que inclusive el operatorista y el rehabilitador trabajan en la parte endodóntica, por eso hablamos del complejo dentino pulpar. A nivel de túbulos dentinales encontramos procesos odontoblásticos, es decir, células, ¿cierto? Un proceso odontoblástico es citoplasma celular, encontramos terminaciones nerviosas libres, ¿cierto? Normalmente es fibras A y lógicamente agua. Entonces, cuando vamos desgastando esa dentina, estamos profundizando, abriendo cada vez más esos túbulos dentinales y dejando menos remanente de tejido dentinal intertubular, que es importantísimo para la adhesión a dentina. Entonces, este es el estudio que les decía del año 92, es un diente que, pues, hablando del diente deshidratado. Se han hecho varios experimentos en esas épocas y lo corroboran estos últimos estudios que les acabo de mostrar, en lo cual las propiedades físicas, comparándolas entre un diente normal con pulpa vital y un diente tratado endodónticamente, en su humectancia no va a variar en mucho tiempo. Entonces, no debe haber esa preocupación. Lógicamente es mejor tener un diente vital, un diente con respuesta pulpar, lógicamente, pero no siempre debe ser tenido en cuenta de acuerdo a las necesidades protésicas que tenga el rehabilitador. La disminución de la humedad es de un 9%, inclusive pasados 10 años. Es decir, que no es significativa la pérdida de humedad y muy seguramente hemos perdido la humectancia del agua libre, la que encontramos en túbulos dentinales, es decir, la que genera los movimientos de hidrodinamia. Entonces no debe haber tanta preocupación por eso, pero lógicamente yo les mencionaba que una dentina remanente en cantidad es importante, pero también en calidad. Y si hay una calidad deficiente, no es una forma de mantenerla para la rehabilitación. Estas son imágenes, lógicamente, de los aspectos cuando hay plejamiento cuspídeo y cómo se generan esas grietas que a veces no son identificables a ojo clínico, toca hacer transiluminación, o a veces con las lámparas de fotoculado o con la misma lámpara de la unidad podemos evidenciarlas. Y lógicamente ya son elementos que hacen que estos dientes tratados endodónticamente vayan en declive con respecto a su pronóstico. Algo importante, el manejo que se le da protésicamente a la parte endodóntica. Hay una presentación que tengo que se llama Tips de la endodoncia protésica, que hace parte de esta, en la cual muestro cómo las preparaciones o sobrepreparaciones en el ensanchamiento del espacio endodóntico para retención interradicular hay que tenerlo en cuenta. Normalmente un rehabilitador nos solicita que seamos conservadores en una apertura, que seamos conservadores de la mejor manera para evitar desgastes y detrimento de la estructura dental, pero en el momento de hacer una retención interradicular, cuando es por parte de muchos, claro está que ya hay mucha gente que se ha actualizado en este aspecto y ya no se hace como antes utilizando ensanchadores de calibres exagerados que hacen que haya un debilitamiento estructural en la dentina radicular. Y pues las casas comerciales normalmente nos suministran estos ensanchadores o trépanos para preparar esa dentina de la mejor manera. Una recomendación siempre que van a hacer, bueno, el endodoncista normalmente hace desobturación para retención interradicular, pero el rehabilitador o el odontólogo general que hace rehabilitación deben hacer la preparación para la retención interradicular, porque nosotros no sabemos qué sistema de poste o retención interradicular van a usar. Entonces nosotros solamente nos encargamos de quitar el relleno endodóntico y dejarlo listo como guía
para que el rehabilitador pueda hacer ese ensanchamiento de acuerdo a su criterio. Entonces es importante que ellos sepan también las proporciones que debemos tener con respecto a esos retenedores y evitar el debilitamiento, porque posteriormente en las investigaciones nos vamos a dar cuenta que hay muchas fallas de estructura que le atañen a la endodoncia cuando ha sido un debilitamiento estructural con fines protésicos. Esto es lo que les digo, esta es una imagen de reconstrucción en la cual tenemos un corte axial. Esto es un molar superior, pero lo vamos a hacer de cuenta como si fuera un molar inferior para que me entiendan. Cuando se hace una preparación circunferencial o un ensanchamiento circunferencial, miren lo que pasa. Normalmente no obedece a la anatomía final de la preparación de un tratamiento endodóntico. Pero todos los instrumentos diseñados para generar estos espacios son cilíndricos, entonces no podemos hacer mayor cosa con eso. Podemos diseñar personalizados para evitar esto, pero tocaría desobturar y preparar esa superficie para generar, lógicamente, una adecuación de ese espacio con respecto a la retención que vamos a obtener. Las flechas nos señalan esa forma anatómica de huella de zapato, cómo se debilita esa estructura aquí. Y en esta imagen vamos a ver la preparación, pueden quedar remanentes endodónticos en estas zonas, por consiguiente se pierde adhesión y solamente se va a adherir a estas superficies preparadas con los trépanos o los ensanchadores, más no a lo que lateralmente pueda tener ese espacio pulpar. Y vemos que, les dije que supongamos que esto es un molar inferior, esta es la raíz distal, suponiendo, tomamos una radiografía y la radiografía que nos va a mostrar los bordes o márgenes de esa superficie radicular, dándonos un espesor bueno entre el retenedor y el borde o el límite del diente. Pero si vamos a la realidad, quitamos esto y mira lo que nos queda solamente remanente dental. Entonces estamos debilitando la estructura y estamos colocando una estructura intrarradicular no muy estable. Otro aspecto en el cual pues ya súper estudiado y que todo el mundo recomienda, pero a veces la condición clínica no da para tanto. Y más cuando el paciente insiste en mantener su diente y pues debemos ser conservadores y lógicamente ofrecerle al paciente de acuerdo a nuestro criterio la orientación y poderle proporcionar lo que él quiere, pero bajo ciertos límites. Tenemos la rehabilitación sobre estructuras dentales tratadas endodónticamente sin el ferrule, la famosa férula, en la cual cuando se hacen rehabilitaciones de coronas sin férula encontramos que hay rotación y deslizamiento de estas coronas o de estas rehabilitaciones. Por consiguiente va a haber afectado tanto el agente cementante como la estructura íntima del retenedor y el agente reconstructor. Por consiguiente va a haber fracaso en la rehabilitación por no tener en cuenta estos elementos. Y tenemos lógicamente el volcamiento o efecto de base, que se llama también popularmente, de estas, no solamente el deslizamiento, sino la rotación sobre un eje que hace que se pierda o que haya micromovimientos. Bueno, aquí tenemos ya mayor imagen, tenemos por qué esta reacción de restricción hace que un efecto ferrule funcione. Estos son imágenes de un ingeniero muy inquieto que tiene una página que me pareció interesante verlo, cómo el componente horizontal de la preparación hace que evite la rotación y cómo el componente vertical hace que evite el deslizamiento. Esto es lo que hace exitoso un tratamiento rehabilitado con efecto ferrule y por consiguiente un mejor pronóstico endodóntico. Aquí tenemos unas imágenes precisamente de la obtención de este efecto ferrule. Puede ser reconstruido con un poste prefabricado, un buen material de reconstrucción o un núcleo colado, y dependiendo de las características oclusivas y de parafunción del paciente podemos obtener muy buenos resultados. También hay una discusión con respecto a la longitud a la que debemos llevar estos retenedores. Normalmente se sugiere en la zona de fulcro, que vendría a ser la división en la zona de la mitad entre la cresta ósea presente y la parte apical del diente, entonces más o menos en la mitad. Eso es lo que se sugieren en varios estudios, inclusive un poquito más allá, puede ser 1 a 2 milímetros más allá de la zona de fulcro, y mantener un buen selle apical, que es otra condición importante en el manejo de estos retenedores. Evitar contaminar por vía coronal durante el proceso de preparación y cementación de postes o retenedores, la contaminación del espacio del conducto. Antiguamente pues, los odontólogos hacían
aislamiento con saliva del paciente y pues lógicamente eso está totalmente reevaluado. Les recomiendo el agua destilada o les recomiendo también la glicerina para hacer estos aislamientos y poder evitar que se nos retenga cuando hacemos patrones de núcleo o impresiones intraconducto para retención intraradicular. Esta es una imagen interesante también y lo traigo a colación porque una cosa es cuando colocamos el retenedor intraradicular con sus características y otra cosa es cuando necesitamos retratar un conducto previamente con remoción de poste o retenedor intraradicular. Estas son unas imágenes del doctor Mario Luis Zuolo. Él publica este artículo o este brochure de cómo él hace las remociones de los núcleos, lógicamente aplicando ultrasonido y evitando al máximo la alteración de la estructura dental para poder lograr lógicamente resultados positivos con respecto a retratamientos y remociones de retenedores intrarradiculares. No siempre se dan estas características de buen remanente dental, normalmente los diseños son mucho más amplios, más complejos y pues hay que poner en balanza riesgo-beneficio, que es lo más conveniente para el caso del paciente, y mantener esa estructura en boca. Aquí hay una serie de estudios, rápidamente vamos a ver cuáles son las causas de mayor pérdida del diente tratado endodónticamente. Hablan de un 60% de causas restaurativas, normalmente esas causas restaurativas es por mal diseño protésico y normalmente asociado a reconstrucciones dentales sin buena protección cuspidia. Un 32% a nivel de enfermedad periodontal, cuando no son controlados los pacientes lógicamente se genera una mayor pérdida de soporte y no tanto por la endodoncia, sino más es por la movilidad y posiblemente sintomatología del paciente si pierde más estos dientes. Y un 8% de causas endodónticas. Si nos damos cuenta de las causas endodónticas, puede ser lo que mencionábamos, las sospechas de un mal tratamiento, entre ellas una falla en el sellamiento, una percolación, puede ser cualquiera, pero nosotros tenemos de la mano una segunda y una tercera oportunidad. La segunda sería un retratamiento endodóntico siempre y cuando logremos una permeabilidad adecuada de esos conductos y una mejora en la endodoncia actual. Y segundo o tercero, tenemos también de la mano la cirugía endodóntica. Por consiguiente, perder un diente por causas netamente endodónticas del diente tratado endodónticamente son muy bajitas. Y tenemos un estudio interesante con respecto a la preparación cavitaria para acceso endodóntico. Aquí comparan con elementos finitos 3 estructuras, supuestamente son estructuras sanas que no han sido rehabilitadas ni nada. Se les diseña 3 cavidades de acceso diferentes, una conservadora, una tradicional y una amplia o extensa que mejore lo que llamábamos antiguamente cavitación cavidad se me olvidó el término, por conveniencia. Entonces, lógicamente, dio el resultado que estas 2 estructuras, como se ven en preparación, no tienen una diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? A esto se le proporcionó todos los datos de estructura dental, de estructura dentinal y cemental y ligamento periodontal, por consiguiente es muy parecido a la realidad siempre y cuando tratemos dientes sanos. Y lógicamente sí hubo diferencia estadísticamente significativa con respecto a la cavidad extensa. ¿Eso porque a qué se debe? Lógicamente al debilitamiento y al adelgazamiento de esa estructura dentinal, que lo que generó fue mayores tensiones en la zona cervical, generando zonas de mucho estrés mecánico. Por eso también de aquí radica la presencia de abfracciones en estos dientes y también un estrés puntual a nivel apical, que también es un dato importante extrapolarlo a la parte clínica, porque a veces encontramos diagnósticos de persistencia de lesiones cuando vemos que los tratamientos se ven bien, que digamos, la historia del paciente ha sido adecuada, que lleva muy bien el caso, pero persisten lesiones y encontramos grietas a nivel apical o que empiezan desde la zona apical hacia la zona media y cervical radicular. La tasa de éxito y supervivencia del diente tratado endodónticamente es alta, eso ya lo sabemos y los reportes a nivel de investigaciones se han dado, teniendo en cuenta que depende de muchos factores de los que ya hemos hablado. Una restauración adecuada, tratamientos ideales hacen que el diente funcione cada vez mejor. Y lo mismo hablamos aquí, teniendo en cuenta hábitos del paciente, que es un tema que no hemos tocado, la parafunción del paciente. Es importante tener en cuenta pacientes bruxómanos, el bruxismo, el apretamiento, pacientes con hábitos de morder objetos, comerse las uñas, el uso de piercing a nivel de lengua,
a nivel de labios. Todo esto hace que estos dientes que han sido tratados endodónticamente también sufran un estrés o un trauma aumentado y por consiguiente sean menos, de menos tasa de supervivencia o de éxito con respecto al tratamiento endodóntico. Tenemos aquí un estudio precisamente de cómo comparan un implante con el tratamiento endodóntico, en el cual esto fue hecho en la Universidad de Minnesota. Se registraron características demográficas, socioeconómicas e historial médico si eran fumadores para efectos del implante, y se encontró dos variables, una que era supervivencia y la otra fracaso. O sea, funciona, no funciona en el tiempo. La mayoría de implantes perdidos se explantaron en el primer año. Mire, fue un importante porcentaje, fue el 58, casi 60% de los implantes que se colocaron en el primer año se perdieron. Versus las endodoncias que se hicieron en el primer año, solamente el 35%, también es, digamos que es alto. Y digamos que ya comparable con respecto a la supervivencia, los autores reportan que hay mayor supervivencia en los implantes remanentes en un 98%, mientras que los que sobreviven en la endodoncia son 72.7%. Aquí hay algo importante que anotar y por eso que debemos de tener en cuenta una buena lectura de la literatura, y es que primero, ellos hablan de causas de fallas endodónticas como la presencia de tracto sinusal. Si tenemos una fístula activa o no activa, pues para mí como endodoncista eso no es una causa para hacer exodoncia. Permanencia de radiolucidez periapical, para mí tampoco es una, dependiendo de la causa, ¿no? Si es una fractura ya es otra cosa. Dolor después de pruebas de percusión. Todas estas causas que anotan en el artículo no tienen nada que ver con sacar un diente. Alteraciones o pérdida ósea, dependiendo del grado de pérdida ósea. Un simple ensanchamiento del ligamento periodontal a mí no me da para sacar un diente. Signos y síntomas de reabsorción radicular o periodontitis apical también depende del grado de reabsorción y de periodontitis que presente el paciente. Entonces son criterios que volvemos a la subjetividad de los investigadores o de las guías que utilizan para ellos poder comparar estos dos tratamientos que realmente no tienen nada que ver uno con el otro. Y lógicamente tenemos aquí la evaluación de la tasa de éxito de endodoncia, en el cual pues había resolución perirradicular de las lesiones, no había sintomatología y estaban en función clínica, es decir, estaban en oclusión y estaban funcionales. Y para los implantes, miren lo importante que dice aquí, que la osseointegración se mantenga con o sin perimplantitis. Es decir, que esté puesto el implante nada más ya se cataloga como supervivencia del implante. Entonces no es muy congruente con respecto a lo que nos someten al diagnóstico endodóntico para darle causa de exodoncia y que estén en función clínica. Normalmente yo he visto casos lógicamente, de implantes que duran mucho tiempo, agarrados de las últimas 3 roscas del implante, pero siguen puestos en boca, entonces lo consideran como supervivencia. Las iatrogenias y la inexperiencia del odontólogo es lo que hace que de pronto la sobrevivencia o supervivencia de estos dientes no se logre adecuadamente. Todos estos son trabajos que nos muestran lógicamente cómo se hace el seguimiento, ¿cierto? Del diente tratado endodónticamente, y normalmente la conclusión es la misma. La mayoría de pérdida dental no es por causas endodónticas. En este artículo nos hablan que la causa es periodontal. Bueno, básicamente eso era lo que les traía para el día de hoy. Me quedé corto en el tiempo, hay una serie de investigaciones que vuelven a lo mismo. Voy a referirlos a una diapositiva, ¿cierto? Por ejemplo, en este artículo nos mostraban como causa de pérdida endodóntica la fractura vertical, y sabemos que eso es un efecto colateral que puede ser de la oclusión, de la rehabilitación, etcétera, más no del tratamiento endodóntico, a menos de que se utilicen técnicas de obturación inadecuadas o sobrepreparación en el conducto. Estas son algunas de las conclusiones, se las voy a leer rápidamente. Son muchos los factores asociados al fracaso en la longevidad del diente tratado endodónticamente y por lo general problemas derivados de la endodoncia. Pueden resolverse retratamientos o cirugía endodóntica. Todo tratamiento endodóntico debe complementarse con un material reconstructor temporal y tiene que ser una rehabilitación inmediata. Capacitarnos sobre las nuevas tecnologías para cada vez proporcionar mejores tratamientos. Y practicar la odontología, en este caso la endodoncia mínimamente invasiva, que los recursos actuales en cuanto a tecnología, instrumentos y materiales no lo pueden proporcionar. Pues básicamente lo que les tenía para hoy. Sé que por tiempo no podemos seguir
Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido de su agrado, me disculpan la rapidez de la última parte de la presentación y bueno, si hay tiempo para alguna pregunta, con mucho gusto estoy presto a resolvérselas. Sí, me pareció genial, pues ya los había visto, ya había participado en algunos, pues lógicamente escuchando las presentaciones y es un formato, me parece adecuado, como se dieron cuenta el tiempo es muy limitante, hubiera querido presentar más cosas porque es que ese tema es súper amplio y hay que hablar de muchas cosas, hay muchos parámetros para hablar de ellas ampliamente, traté de resumir lo que más pude. Y eso creo que es una limitación un poquito, pero más de una hora la gente se cansa y es entendible. Hay que resumir un poquito más las presentaciones para lograr que el conocimiento y la información que se transmita sea de la mejor manera. Les agradezco mucho porque sí me gustó mucho el formato.